Soy Aida Hernández Castillo, soy profesora e investigadora de CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y también formo parte de un equipo de investigadores que hemos venido acompañando a familiares de jóvenes hombres y mujeres desaparecidos en el país en sus búsquedas. Es el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. Y lo que quisiera compartirles el día de hoy es ¿qué nos daría de nuevo el análisis de esta violencia múltiples y violencias extremas que se están viviendo en distintas regiones del país bajo la sombrilla de la llamada guerra contra el narco, si trajéramos la perspectiva del análisis del racismo estructural y también una perspectiva interseccional que nos permita ver cómo las desigualdades de género y las desigualdades étnico-raciales se entroncan para construir cierto tipo de cuerpos como cuerpos desechables? Y para eso quiero compartirles en especial mi análisis a partir de mi experiencia acompañando casos de violación sexual a mujeres indígenas en la montaña de Guerrero, mi trabajo con mujeres indígenas presas y más recientemente con familiares de desaparecidos. Vamos a ver qué tanto logro compartir de todo esto. Bueno, parte de lo que hemos venido encontrando con nuestro trabajo es que la manera en que el racismo funciona, analizándolo a partir de sus efectos y no necesariamente de su intencionalidad, se puede ver muy bien en la manera en que la violencia se ha distribuido en el territorio en México de manera diferenciada. Es decir, si vemos cuáles son las regiones en donde se están encontrando ahorita, por ejemplo, mayor cantidad de fosas, en donde está habiendo desplazamiento de población, nos encontramos que son regiones en donde se encuentra no exclusivamente población indígena, aunque en muchas de ellas sí población indígena, pero sí población pobre racializada, es decir, población que aunque no necesariamente reivindique una identidad indígena, sí han sido construidos desde los imaginarios nacionales como población campesina, pobre, cuyos cuerpos morenos son vistos como cuerpos desvalorados. Y en estas regiones, en estas geografías que están marcadas por una estructura racializada jerárquica, vemos que el nivel de pobreza, de distribución de gasto público, el nivel de militarización, se puede casi medir numéricamente. Es decir, que tenemos regiones en donde la población que ha estado sufriendo la violencia de la llamada guerra contra el narco, es población que es tratada desde los aparatos de impartición de justicia, desde distintas instituciones del Estado mexicano como vidas menos valiosas. En ese sentido, para mí ha sido importante analizar cómo este silencio que ha habido hasta ahora para decir cuáles son los cuerpos que se están encontrando, por ejemplo, en las fosas comunes, qué tipos de cuerpos se están encontrando. Como parte del trabajo con el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, hemos acompañado la búsqueda de familiares, sobre todo madres, de jóvenes desaparecidos. Y casualmente para mí este trabajo me ha llevado de regreso al lugar de origen de mi familia en el norte de Sinaloa. Mis abuelos pertenecían al pueblo Yoreme y es una identidad que ha sido muy negada en mi familia. Y hasta ahora yo no había leído ni una sola línea de cómo el pueblo Yoreme estaba siendo afectado por la violencia, por la militarización, por la desaparición forzada. Y me llamó mucho la atención cuando empiezo a encontrar las entrevistas, cuando empiezo a ver que hay comunidades enteras de la montaña de Sinaloa que han tenido que dejar sus comunidades por la violencia, que estas voces y que estas vidas no sean puestas en el centro del debate político nacional. Creo que el caso de Ayotzinapa, que fue muy importante para la conciencia nacional, que tal vez Mariana Mora ya habló sobre este caso, es un caso en donde había un efecto, también eran cuerpos racializados, pero eran comunidades que tenían una genealogía política, una historia política que hizo, y que eran estudiantes, que hizo que la atención se centrara en ello, pero los Ayotzinapas están en todo el país. Y la mayoría de los jóvenes cuyas vidas están
siendo despreciadas por el sistema de justicia y cuyos cuerpos están apareciendo en las más de 400 fosas comunes, son jóvenes que vienen de comunidades pobres, algunas, muchas de ellas rurales, algunas urbanas, pero de población migrante también, y son cuerpos que responden a un cierto tipo de fenotipo que para el análisis tendríamos que ver cómo en sociedades que tienen una herencia colonial, estas estructuras de clase son jóvenes, sobre todo pobres, pero la pobreza está montada sobre jerarquías raciales que son la herencia de estas estructuras coloniales. Lo que Aníbal Quijano ha llamado la colonialidad del poder nos marca que casualmente la mayoría de estos pobres en México que están sufriendo de estos tipos de violencias son también comunidades que en algún momento fueron tratadas como comunidades de origen indígena, migrantes urbanos. Y para mí lo que me parece interesante de nombrar, por un lado llama la atención los silencios, es decir, ¿por qué nadie nos dice que las comunidades tarahumaras, que las comunidades yoremes, que las comunidades mepás de Guerrero están perdiendo sus casas, están perdiendo sus territorios, están siendo desplazadas por la violencia, por estas violencias extremas? Te aseguro que si estos desplazamientos se llevaran a cabo en Santa Fe o en Polanco, tendríamos una crisis nacional de una dimensión que hasta ahorita no estamos viendo. Con esto lo que yo quiero plantear no es que ellos sean objetos de estas violencias porque son indígenas. Es decir, no se les dice porque son indígenas vamos a ejercer, sino que la manera en que el racismo funciona en esta sociedad, como un racismo estructural, es que estas regiones en donde se ubican estos cierto tipo de población son regiones en donde el presupuesto nacional ha sido distribuido de manera más desigual, en donde ha habido un desinterés en las políticas públicas, en las políticas educativas, y en donde la impunidad y el sistema de justicia funciona casi de una manera nula. Entonces, más que una cuestión de intencionalidad, son estas estructuras racistas que han permitido que ciertas regiones del país en donde se ubica cierto tipo de población sufra la violencia y la impunidad de una manera con la complicidad y el silenciamiento de la sociedad mexicana. Y otra de las cosas que es parte de esta estructura perversa de cómo funciona el racismo en sus múltiples intersecciones, tiene que ver también con la manera en que la violación sexual contra mujeres indígenas ha sido utilizada como herramienta de desmovilización y para sembrar el terror en zonas en donde ha habido población que se ha resistido a los desplazamientos y a la militarización. Y este es otro de los casos de los que yo he estado muy cercana, son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron dos mujeres del pueblo Mepa que pertenecían a una organización, la Organización Indígena del Pueblo Mepa en la montaña de Guerrero, que se habían organizado en contra de la presencia del ejército en esta región, por los efectos que la militarización estaba teniendo. Y en el caso específico de Inés, ella empieza a organizar un área de mujeres en esta organización y cuando ellas empiezan con este proceso de movilización, llega un grupo de militares a su comunidad y ella es violada sexualmente delante de sus hijos. Unas semanas después, otra de sus compañeras, Valentina Rosendo Cantú, de entonces solo 17 años, también es violada sexualmente. Lo que viene después de esta violación, en lo que implica la demanda ante los aparatos de justicia, el trato que se le dio, el trato racista que se le dio y el trato misógeno, es muy difícil separar esta manera en que una mujer indígena es construida por el racismo y por la misoginia. Por un lado, el médico legista que la iba a revisar era un hombre y ella quería que fuera una mujer. Le dijeron, ay, pues si los que te violaron fueron hombres, ¿qué importa que sea un hombre el que te revise? No tuvo traductor en todo el proceso de justicia, el trato que se le dio en los aparatos en el Ministerio Público. Pero dentro de todo este entramado
de múltiples violencias administrativas e institucionales. Lo que vemos también es que el mensaje que se está mandando en este contexto de resistencia de los pueblos indígenas a la militarización y al despojo, porque son zonas de la montaña de Guerrero en donde ha habido también muchos despojos de tierras y donde las organizaciones indígenas han sido uno de los principales bastiones de resistencias, es un mensaje también que es leído desde una perspectiva de misoginia en donde los cuerpos de las mujeres son vistos como botín de guerra y los cuerpos de las mujeres indígenas recuperan toda esta herencia, toda esta genealogía colonial en donde la violación sexual fue una estructura fundamental de la campaña colonial de ocupación de territorios. Es decir, el análisis del racismo nos permite ver cómo estos legados coloniales que permitieron el despojo de ciertas poblaciones siguen teniendo vigencia en el México contemporáneo. Y lo que me tocó hacer a mí fue un peritaje antropológico para mostrar cómo la experiencia de Inés Fernández Ortega afectó a toda su comunidad, y fue un peritaje que surge a partir de una propia demanda de Inés, de decir, es que para mí que metan a los 3 violadores a la cárcel no es una reparación. Para mí la reparación es que el ejército no vuelva a entrar a territorios indígenas, que no vuelvan a correr peligro las otras niñas de mi comunidad como yo lo corrí. No queremos la desmilitarización de la montaña, o queremos que cuando el ejército tenga que entrar por alguna razón de seguridad, tenga que pedir autorización a las propias comunidades. Y esto es muy interesante porque la postura de ella, por un lado, ella planteaba, es que lo que me pasó a mí no es una excepción, es una parte de una larga historia de violencias que mi pueblo ha vivido. Entonces tenemos en su postura política una teorización sobre los continuum de violencias coloniales y sus vigencias actuales. Y en su planteamiento de que su experiencia de violación sexual fue una experiencia que afectó a toda la comunidad y por lo tanto las reparaciones tenían que ser para todos. Hay también una teorización que nos habla de la importancia de los derechos colectivos frente a una visión liberal de derechos individuales. Entonces, para mí, como académica, el acercarnos a estos discursos de resistencia es acercarnos a teorizaciones sobre la realidad, no solamente a fuentes para que nosotros analicemos. Aquí tenemos una visión política de Inés en la que dice, mi experiencia no es una experiencia individual, es una historia colectiva, es una historia muy larga, es una historia que tiene que ver con una ocupación colonial de los territorios, en los que los pueblos indígenas han sido violentados, inferiorizados y sus cuerpos ocupados por estas fuerzas coloniales. Y un análisis de la manera en que el racismo ha posibilitado estas violencias es fundamental para poderlas parar. Y yo creo que hasta ahora lo que estamos teniendo en el contexto mexicano, estamos desbordados por todo lo que está pasando, pero sí creo que lo que la Red Integre está proponiendo al recuperar el análisis de los racismos estructurales nos va a permitir ver cómo estas múltiples violencias que están causando desplazamiento, violación sexual, desaparición forzada, están funcionando a partir de sistemas que están estructurados, mutuamente constituidos, en los que el despojo de los territorios indígenas por el gran capital es un despojo que se lleva a cabo a partir de una violencia racista de larga data que se está actualizando en el momento actual. Y bueno, yo creo que a nivel de una academia políticamente comprometida y activista, tendríamos que pensar cómo nuestro análisis de estas violencias puede mostrar estas complejidades y cómo nombrar el racismo en sus formas más extremas, en sus formas cotidianas que posibilitan la construcción de cuerpos desechables que después son violentados por estas pedagogías del terror, sin desvincular la manera en que el racismo funciona cotidianamente con estas violencias para posibilitar que experiencias como la de Inés
y Valentina sucedan, o como las experiencias de los jóvenes que aparecen en estas fosas comunes cuyos cuerpos son tirados y tratados como desechos. Creo que tendríamos mucho que aportar si podemos ir desmembrando y mostrando cómo este racismo cotidiano posibilita estas violencias. Muchas gracias.